Después de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia vive bajo el control de un jefe de Estado autoritario, Tito. Tras su muerte en 1980, el régimen federal comienza a tambalearse. La nueva generación de políticos apuesta por el nacionalismo en las 6 repúblicas federativas. Crecí en una sociedad donde vecinos de diferentes religiones convivían en paz. De repente vinieron esos partidos y dijeron, tu vecino es tu enemigo, tienes que estar en guardia. En 1989, Slobodan Milosevic se convierte en presidente de Serbia. Se presenta como el defensor de los serbios. No creo que fuera un nacionalista de corazón. Usó el nacionalismo con un propósito: mantenerse en el poder. Quien instiga el miedo a los otros, a los extraños, incita a la violencia, y esta no tarda en llegar. Cuando estalla la guerra de Bosnia en 1992, Milosevic apoya a los serbobosnios, cuyo ejército al mando de Karadzic y Mladic comete el genocidio de Srebrenica. En 1998, Milosevic envía tropas a Kosovo. Se producen más masacres. Un jefe de Estado acusado de crímenes de guerra. Una nueva era en la justicia internacional. Nací en una pequeña población de Kosovo. Allí había algunas familias serbias, pero la mayoría eran albanesas. Se podía sentir la tensión. Qué bueno que hoy sea domingo. Los sábados siempre hay mercado. Hay mucho barullo. Me gusta estar aquí. Después de que mi padre perdiera su trabajo, mis padres decidieron que querían darnos una vida mejor en el extranjero. Eligieron Suecia porque teníamos parientes allí, pero lamentablemente nos enviaron de regreso. En ese momento no se nos consideraba refugiados, porque nuestra situación no era tan mala como, por ejemplo, en Bosnia. Kosovo está en disputa desde la desintegración de Yugoslavia. En ese momento pertenecía a Serbia, pero el 80% de su población es albano-kosovar. Exigen la independencia. Para Milosevic, Kosovo es parte de Serbia. Cuando los albano-kosovares crean el Ejército de Liberación, UÇK, a mediados de los 90, Milosevic refuerza sus tropas en la región. Comienza la Guerra de Kosovo. Recuerdo columnas de tanques entrando a la ciudad. Las casas temblaban. Mi familia sabía lo que había sucedido en otros lugares. Debían estar muy preocupados. Pero yo no podía imaginar que le pasara algo a mi familia. Estás al tanto de lo que sucede, lo ves, pero no piensas que algo así pueda pasarle a tu familia. Imposible. Al principio solo podía informar que llegaban refugiados al norte de Albania. Había muchos. Algunos habían sido heridos por disparos de los serbios. Mujeres con hijos, gente muy asustada. Pero no me sorprendía. Lo peor era que lo habíamos estado advirtiendo desde 1991, pero nadie hizo nada.
A finales de 1998, las tropas serbias actúan con implacable dureza contra los albaneses en Kosovo. También matan a civiles desarmados. Las masacres recuerdan a la limpieza étnica en Bosnia unos años antes. Pero esta vez, la comunidad internacional está decidida a intervenir. Aggressive nationalism of Mr. Milosevic, rooted in the 30s, not in the 90s of European politics, must be stopped and will be stopped. I would just like to remind President Milosevic that NATO stands ready to take whatever measures are necessary. Thank you. Veía las noticias. Mi familia se había reunido. Hablaban de una misión de la OTAN. Y realmente pensamos, tan pronto como eso suceda, seremos libres. Así lo vi. En marzo de 1999, la OTAN lanza ataques aéreos contra Serbia para obligar a Milosevic a retirarse de Kosovo. El 24 de marzo, cuando comenzó el bombardeo, las cosas empeoraron. Los serbios aumentaron su presencia militar en la ciudad. Mi familia decidió que los hombres debían irse de la casa. Se escondieron porque decían que los soldados se llevarían o matarían a todos los hombres. Pensaban que las mujeres y los niños no tenían nada que temer. 4 días después, el 28 de marzo, era un domingo, autos policiales blindados se detuvieron frente a nuestra casa. Entraron en casa de los vecinos, rompían cosas y gritaban. Pensamos que nos sacarían como a todos los demás. Cuando vinieron a nuestra casa, nos llevaron al jardín de nuestros vecinos, detrás de la casa. Uno de los soldados empujó a mi tía y le disparó por la espalda. Mi prima comenzó a llorar. Cuando miré, cargó su arma y comenzó a dispararnos. Nos dispararon 2 veces. Lo hicieron por segunda vez porque a uno de nosotros, tirado en el suelo, le costaba respirar y se le oía. Después de un momento hubo silencio. Debieron haberse ido. Se entraba por aquí. Aquí estaba la casa entonces. Y este árbol era muy pequeño aún. Todavía se pueden ver los impactos de bala ahí. Ese día perdí a mi madre Sayla, a mis 2 hermanos, Shpet y Mishendi, a mi prima Nora. De 21 parientes, solo mis 4 primos y yo sobrevivimos. Solo nosotros 5. $8,000 civiles albaneses murieron en la guerra de Kosovo. En mayo de 1999, Milosevic fue acusado en La Haya. El 22 de mayo presenté una acusación contra Slobodan Milosevic y otras 4 personas. Están acusados de crímenes de lesa humanidad. En concreto, asesinato, deportación y persecución y violación de las leyes de guerra.
Sin embargo, mientras Milosevic esté en el poder, el tribunal no puede arrestarlo. La oportunidad se presenta en el año 2000, cuando Milosevic pierde las elecciones. Milosevic solo admite la derrota cuando una turba enfurecida irrumpe en el Parlamento. En junio de 2001, Milosevic es entregado a La Haya. Está acusado de crímenes de guerra cometidos en Kosovo, Croacia y Bosnia. Es el comienzo de uno de los procesos más largos e importantes de la historia jurídica. El arresto de Slobodan Milosevic movilizó a nuestro equipo. Había mucho en juego. Tal vez incluso la credibilidad del Tribunal Penal Internacional. Teníamos que demostrar que sabíamos lo que hacíamos. Hoy, más que nunca, vemos que el sistema de justicia internacional funciona. Este tribunal y este juicio en particular es la mejor prueba de que nadie está por encima de la ley, ni puede escapar a la justicia internacional. Genocidio y crímenes de lesa humanidad nos conciernen a todos. El imputado está acusado de esos cargos. La pregunta más importante es, ¿sabía lo que estaba pasando? Por supuesto que sí. Debe haberlo sabido. Este acusado muestra poco o ningún remordimiento por lo ocurrido a las víctimas de esos conflictos. Fue interesante ver a Milosevic en la corte. Se comportaba de la manera más insolente posible, comenzando con que, por una razón que no entiendo, los jueces le permitieron permanecer sentado. Todos teníamos que ponernos de pie para presentar pruebas o interrogar a testigos. ¿Por qué el acusado no lo hacía tan bien? Él se defendió a sí mismo, pero esa no es una razón. Se le permitió quedarse sentado, relajado y observarnos. Señor Milosevic, veo que no tiene abogado. La visita de hoy será larga y compleja. ¿Desea reconsiderar que lo represente un abogado? No reconozco ni a este tribunal ni la acusación. Así que no necesito un abogado que me defienda ante este organismo ilegal. ¿Quiere que se lea la acusación o no? Ese es su problema. A las personas en posiciones de poder les gusta ser el centro de atención. Y Slobodan Milosevic no fue una excepción. Estas personas quieren mostrarse y convencer a sus seguidores. Después de 7 meses tengo la primera oportunidad de dirigirme a la opinión pública. Los estadounidenses vuelan al otro lado del mundo para luchar contra el terrorismo. Por ejemplo, en Afganistán. Y en ese caso, se considera lógico y normal. Pero si luchas contra el terrorismo en tu patria, se considera un crimen. Estos juicios son muy interesantes. Aunque es el autor intelectual de lo que pasó,
Se deben respetar los derechos humanos y tiene derecho a la defensa. Lamentablemente, tuve la impresión de que el proceso le volvió a dar poder. Se notaba por la forma en que trataba a las víctimas, cómo las interrogaba. Dice que llevó a su familia a un refugio que preparó debajo de una escalera. ¿Cuándo preparó este refugio en cuestión? No fuimos a ningún refugio. Estábamos en casa. Nos escondimos debajo de las escaleras de la casa. ¿Cuándo preparó el refugio que acaba de mencionar? Le estoy diciendo qué tipo de refugio era. Mi hijo Ilir tomó una alfombra y la extendió. Era un niño y estaba asustado. Pensó que sería más seguro debajo de las escaleras. Lo entendí de otro modo, porque usted aquí habla de refugio. Señora Hajrisi, usted tiene una buena formación, al igual que su esposo. ¿Se da cuenta de quién llevó esa terrible guerra a los ciudadanos de Kosovo? Como abogado defensor, era bastante incompetente. No podía resistir la tentación de interrogar a todos. Eso no lo benefició en absoluto. Mostró lo desagradable que era. En total, casi 5.000 testigos prestaron declaración ante el Tribunal de La Haya. Entre ellos, políticos, militares y observadores extranjeros. Sin embargo, la mayoría de los testigos eran sobrevivientes de la violencia en la guerra, víctimas de tortura, violencia, genocidio. Cuando hoy visito el memorial, los pies no me responden. Las piernas ya no me sostienen. Enterrar a tus hijos te destroza. Sientes que mueres. Todo se muere. El Tribunal de La Haya se puso en contacto conmigo. Me preguntaron si testificaría. Dije que sí, sin dudarlo. No tenía nada más que perder, así que al menos quería ayudar a otros. Juro decir toda la verdad y nada más que la verdad, sin ocultar nada. Me sorprendí un poco cuando entré al tribunal y vi que todo había sido filmado. Cada piedra de Potokari, Srebrenica, Bosnia. Le pregunté al fiscal, ¿por qué nos pide venir a La Haya cuando ya lo saben todo? Me dijo, todo podría ser un montaje fotográfico. Sin testigos no hay veredicto. Parecía un sueño. Es muy importante obtener reconocimiento por lo que sufriste. Me sentí fuerte en ese momento. Los criminales se sientan frente a ti y tienen que escuchar. No pueden levantarse y dispararte porque hablas de lo que hicieron. También testificamos en Belgrado, poco después del final de la guerra. Estaba muy tensa todo el tiempo. Los asesinos aún seguían libres.
Do you have an idea in your mind about Serbs that they are bad? Well, when you have that experience, of course, that something like that goes through your mind. I can't forgive the ones who did it and the ones who gave orders to do it and, the ones who started this whole thing. But I can't say about every single person that lives in this country. Lo que me sorprendió fue cómo reaccionó su familia. Toda la familia del acusado estaba allí, de pie detrás de él. Yo sabía que no mostraba remordimientos, pero me sorprendió mucho la reacción de la familia. Pasaron 2 horas escuchando todos los detalles de lo sucedido. Aún así, les parecieron injustas las acusaciones. Fue muy difícil para mí entender esa reacción. Golpea a prisioneros. El tercero o cuarto al que golpeé cayó al suelo. Murió más tarde en la enfermería del campo. Aunque sabía que había hecho algo mal, no quería creerlo. Pensaba, soy un soldado que sirve a su país, a su pueblo. No hice nada malo. Hicimos lo correcto. Me mentía a mí mismo. Muchos de los acusados ante el Tribunal de La Haya no reconocen al tribunal ni su culpabilidad. Aunque admitir la responsabilidad implicaría una rebaja de la pena, solo 20 de los 161 acusados se declaran culpables. La política serbo-bosnia, Biljana Plavšić, es uno de ellos. Biljana Plavšić turned herself in to the UN War Crimes Tribunal on Wednesday. She's accused of genocide, war crimes, and crimes against humanity. Los juicios llevan años. Y se decía que podría recibir cadena perpetua. Una vez entré a la sala del tribunal con una presión arterial de 220. Mi abogado dijo, Biljana, solo hay una solución. Declárate culpable. La dirección política a la que pertenecía convirtió en víctimas a personas inocentes. En ese momento me dije a mí misma que era una cuestión de supervivencia y autodefensa. Para mí lo más importante era tener la conciencia tranquila. ¿Pueden creerlo? Duermo muy bien. El Tribunal Penal debe dictar sentencia a la expresidenta de 72 años por su participación en un delito de extrema gravedad. Pero también hay circunstancias atenuantes importantes, en particular la declaración de culpabilidad de la acusada. Por favor, póngase de pie. Biljana Plavšić, teniendo en cuenta las pruebas, la sala penal la condena a 11 años de prisión. Con el Tribunal de La Haya, una institución internacional, ha atacado a toda la nación serbia. Es algo muy llamativo. No digo que los serbios sean ángeles, pero solo tienes que mirar la distribución de mi piso en prisión. 10 serbios,
2 croatas y un musulmán, que me pareció muy simpático. Él dijo, yo soy el musulmán para cubrir las apariencias. Ni rastro de justicia. Es cierto que la mayoría de los acusados eran serbios, pero eso se debe a la naturaleza del conflicto. Después de la desintegración de Yugoslavia, el ejército yugoslavo también se disolvió. El cuartel general estaba en Belgrado, en Serbia, por lo que el ejército yugoslavo se convirtió en un ejército serbio. Por ello tenían muchas armas. El ejército bosnio surgió de la nada y apenas tenía armas. Lo mismo ocurrió con los croatas. Por eso cometieron los serbios más crímenes. Eso no significa de ninguna manera que los serbios sean un pueblo criminal. Esa era la situación. Cuatro años después de que comenzara el juicio, el proceso contra Milosevic aún estaba en curso. Debido a los problemas de salud del acusado, muchas audiencias deben posponerse. El 11 de marzo de 2006, Slobodan Milosevic fue encontrado muerto en su celda. Murió de un ataque cardíaco. La sala ha sido informada de la muerte del acusado Slobodan Milosevic. Queremos expresar nuestro pesar por su fallecimiento y también decir que su prematura muerte lo ha privado a él y a todas las partes de un veredicto sobre los cargos de la acusación. Estaba segura de que lo condenarían. Lo que sucedió al final para mí fue muy decepcionante. Pero lo que realmente me molesta es que mucha gente en Serbia dice que no es un criminal porque nunca fue condenado. Mientras Belgrado está de luto por Milosevic, los fugitivos más buscados por el Tribunal Penal, Karadzic y Mladic, siguen prófugos. Están acusados de crímenes de guerra y genocidio en la guerra de Bosnia. Sin embargo, para muchos serbios son héroes. Vine aquí en enero de 2008. Milosevic había muerto 2 años antes, y el mayor problema era evidente. Karadzic y Mladic seguían prófugos. Incluso hoy se encuentran partidarios de ellos en Serbia y en la República Srpska. Es muy difícil lograr la cooperación y los arrestos allí. Como fiscal internacional, se necesita el apoyo político de países que influyen en los países que no arrestan a los fugitivos. Y la Unión Europea pudo ejercer presión sobre los países de la ex Yugoslavia que tarde o temprano quisieron unirse a la UE. Podría decir, una de las condiciones para ser miembro de la UE es la cooperación absoluta en el arresto de criminales de guerra. Radovan Karadzic se encuentra bajo custodia del Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia. Después de 13 años en libertad, llegó a los Países Bajos esta mañana y fue trasladado a la prisión de la ONU en La Haya.
A las 5 de la mañana recibí una llamada telefónica. Radovan Karadzic había sido capturado. ¿Le gustaría procesarlo por el sitio de Sarajevo? Y dije que sí. Karadzic logró evadir la justicia con un disfraz inteligente. Se hizo pasar por un curandero. Y funcionó. El hombre que fue arrestado en 2008 no se parecía en nada a Radovan Karadzic. Pero lo interesante fue cómo se presentó Karadzic ante el tribunal. Llevaba el cabello corto y afeitado. Estaba de vuelta el hombre que había sido. Señor Karadzic, veo que está solo. No tiene abogado. ¿Decidió no ser representado en esta primera comparecencia? Tengo un asesor invisible, pero hoy me represento a mí mismo. Karadzic estuvo excelentemente preparado durante su juicio. Era un maestro de los detalles. Fue un buen defensor de sí mismo. Buenos días, señoría. Buenos días a todos. Buenos días, señora Malagic. Buenos días. En primer lugar, me gustaría expresar mi más sentido pésame por su pérdida y sufrimiento. Sin embargo, su declaración es bastante general. Así que tengo algunas preguntas para usted. De todos contra los que testifiqué, él fue el peor. Un psicópata. Cada palabra que decía era una mentira. ¿Conoce a Osman Malagic? Sí. Era mi cuñado. ¿Sabía que era un importante comandante? Mi cuñado murió al comienzo de la guerra. No sé cuándo podría haberse convertido en un comandante importante. No tuvo tiempo. Señoría, esta familia era una importante familia militar que estuvo muy involucrada en los enfrentamientos. Enumeró a toda mi familia y los describió como combatientes. Le dije que no se preocupara tanto por esa familia de combatientes, porque todos yacen en el memorial. Así que puede dormir tranquilo en La Haya. En 2011, después de 15 años en la clandestinidad, es arrestado y presentado ante La Haya Ratko Mladic. Señor Mladic, ¿podría ponerse de pie y prestar juramento? No reconozco este tribunal. Ha sido creado por la OTAN. No hay justicia en este tribunal satánico. Nos acusan porque somos serbios y defendemos a nuestro pueblo. Señor Mladic, le retiro la palabra. Por favor, siéntese. Señor general, ¿me informó alguna vez, oralmente o por escrito, que los prisioneros de Srebrenica serían o fueron ejecutados? Señor presidente Radovan, por razones de salud, no puedo ni quiero testificar. Pudo haber arrestado a 7.000 musulmanes. Eso habría ayudado a disimular los 4 años de asesinatos y violaciones.
En cambio, eligió ser el monstruo que es y matar a esas personas. Señor Karadzic, por favor, póngase de pie. Esta Cámara lo condena a usted, Radovan Karadzic, a una pena de 40 años de prisión. Me alegré de que lo condenaran. También estaba orgullosa porque mi testimonio había contribuido a ese veredicto. Señor Mladic, tome asiento. Es todo mentira. Señor Mladic, si sigue así... Señor, se aplaza la sesión. El señor Mladic será conducido fuera de la sala. Señor Mladic, fuera de la sala. La sala declara a Ratko Mladic culpable de los siguientes cargos: genocidio, persecución, exterminio, deportación, ataques indiscriminados a la población civil, violaciones de las leyes de guerra. La sala condena al señor Ratko Mladic a cadena perpetua. El último juicio en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia finalizó en 2017. Desde 1996, la Corte procesó a 161 personas. Más de 90 fueron condenadas por crímenes de guerra. Hoy no hay más prófugos en libertad. El Tribunal de Yugoslavia fue el precursor de una audiencia permanente para enjuiciar crímenes de guerra, la Corte Penal Internacional, CPI, pero las naciones más poderosas lo boicotean. El futuro de la justicia internacional no parece alentador. Estados Unidos desempeñó un papel importante en la creación del Tribunal de Yugoslavia. Estados Unidos apenas se involucró en esa guerra, por lo que era muy improbable que un estadounidense fuera acusado como criminal de guerra. Esa era la situación en 1993. Hoy, Estados Unidos es uno de los mayores obstáculos para la justicia internacional. Teme que la CPI pueda actuar contra militares estadounidenses. Es muy poco probable que uno de esos países, China, Estados Unidos o Rusia, esté de acuerdo y diga, buena idea. Si nos presentamos nosotros y los demás ante la justicia. No. Mi temor es que la justicia haya perdido su brillo. Podría volverse cada vez menos importante si no hacemos algo. Puedo decir con toda certeza que el tribunal me salvó la vida. Me hizo mejor persona. No por los 15 años de prisión. Eso no cambió nada. Pero el apoyo que recibí de ellos me ayudó. He estado trabajando en mí mismo y haciendo terapias. Cuando salí de la cárcel, continuaron pagando mi terapia. Si me hubiera quedado en Bosnia, no habría cambiado. Incluso cuando voy a Bosnia ahora, nadie me critica. Dicen, oh, eres un buen tipo. No me importa lo que tú... Nadie quiere admitir que la guerra terminó hace mucho y que pasaron cosas terribles. A lo largo de la historia, se cometieron muchos crímenes en esta región, pero nadie fue castigado. Hasta ahora.
Ha sido la primera vez. Nadie puede negarlo. Hay quien lo niega en todas partes. Pero esos son hechos concretos. Tenía muchos amigos serbios. Venían a nuestra casa. Estábamos juntos a menudo. Camino libremente por Srebrenica. Hago mis recados, me siento en el parque y cuando pasan delante mío mantengo la cabeza en alto. Pero miran hacia otro lado, tal vez porque les da vergüenza o porque me odian, no lo sé. Evitan todo contacto. Estos colegas y amigos ya no quieren ser más amigos. Incluso cuando se emite el último veredicto, nunca es suficiente. No te devuelve a tu familia. Pero siempre se espera que la sociedad y los criminales comprendan sus delitos. Que otros no pasen por lo mismo que tú. Desafortunadamente, esos hombres no han mostrado el más mínimo remordimiento. Pero es importante que hayamos intentado todo para que nuestras familias no hayan sido olvidadas. Que la gente sepa quiénes fueron y que sus vidas importaban.